Ya, bien, Sí, perfecto. Un cordial saludo. Vamos a iniciar esta sesión de clase, ¿no? Un poco comentándoles a ustedes que vamos el día de hoy a centrarnos básicamente en la búsqueda de información, selección y almacenamiento de información, ¿no? Y la próxima clase estaremos trabajando ya un poco de profundidad en acerca de plataformas más comunes que se utilizan en Internet. Bien, en esta línea, el objetivo de nuestra clase no va a ser básicamente que nosotros aprendamos a diseñar estrategias efectivas para buscar información en Internet, ¿no? Es decir, seleccionar fuentes confiables, evaluar la calidad, sobre todo de la información, y ver la relevancia de todos los recursos que nosotros hemos encontrado. Eso es un poco, yo diría, la competencia que el día de hoy queremos con ustedes un poco desarrollar. Sí, algo que habíamos comentado la clase anterior, ¿no es cierto? Como conceptos previos, es precisamente entender que cada 60 segundos, es decir, cada minuto, hay un nuevo avance, hay un nuevo desarrollo en cuanto a nuevas plataformas que se están utilizando en Internet, ¿no? Y como ustedes pueden ver, estas son las plataformas que tienen un mayor nivel de penetración en el mundo del Internet, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, ¿no es cierto?, que hay 319 millones de mensajes de tweets que se envían en un minuto, ¿no es cierto?, que hay 4.4 millones de procesos de compra y venta a través de Internet, a través de Amazon, ¿no? Estamos también comentando a ustedes que 500.000 horas de video se suben en un minuto, ¿no es cierto? Estamos hablando de 41.7 millones de mensajes que se envían por mensajes de WhatsApp, ¿no es cierto? Y así podemos ir mirando algunas aplicaciones. Otro tema que me interesa es mirar que, ¿no es cierto? En un minuto también hay más de 120.000 nuevos usuarios registrados en la plataforma LinkedIn, que ya comentaremos un poco más adelante en esos temas, ¿no? Entonces, la idea es entender que nosotros como emprendedores tenemos que mirar estas oportunidades de plataformas de Internet y del sistema de transacción que se da en un minuto en Internet. Entonces, esto es algo interesante que nosotros podríamos plantear algún modelo de negocios considerando precisamente estos niveles de accesibilidad que se están dando en cada minuto. Eso es un poco del recuento que estamos haciendo de la clase anterior. Sí, entonces la idea del día de hoy es trabajar en algunos fundamentos básicos sobre lo que implica la navegación en Internet, ¿no? Ese es un tema que ya ustedes lo conocen, sin embargo, de aquello sería muy bueno conocer algunas estrategias básicas para poder navegar por Internet, ¿no? Inicio con esta frase, ¿no? No basta saber navegar en Internet, hoy se necesita la competencia para gestionar la información en Internet. ¿No es cierto? ¿Qué significa esto? Que, claro, todo el mundo podemos navegar a Internet, pero saber cómo gestionar, es decir, cómo planificar, cómo ejecutar acciones de búsqueda de información científica en Internet es un verdadero desafío, ¿no? Como ustedes conocen, nosotros podemos comparar desde un alfiler hasta un avión completo en Internet. Entonces, creo que es muy importante saber cómo gestionar esa información para poder llevar a cabo transacciones seguras, sobre todo en lo que significa el mundo del Internet, ¿no? Sobre todo en el comercio electrónico. Bien, algunos fundamentos básicos que nosotros vamos a irlo mirando. A ver, perdón, se me cayó. Listo. Bien, lo primero que tenemos que entender nosotros, ¿no es cierto? Para poder navegar a Internet, ¿qué necesitamos? ¿No es cierto? Vamos a necesitar, primero, un navegador web, ¿no es cierto? Un navegador web. Ese navegador web es el que me permite acceder a las páginas HTML, ¿no es cierto? Toda información se encuentra codificada en un lenguaje que habíamos comentado la clase anterior de HTML, ¿verdad? Entonces es un tema muy importante, ¿no es cierto? Tener un navegador web. ¿Qué navegadores web nosotros tenemos más comunes que nosotros podemos conocer? Ustedes tienen aquí algunas plataformas importantes, ¿no? Por ejemplo, como Internet Explorer, ¿no es cierto? Como Google Chrome, como Mozilla Firefox, como Safari o como Opera, que son
básicamente navegadores que permiten acceder a los servidores web y mostrarnos la información a nosotros como usuarios, ¿no? El uso va a depender ya de cada cual de ustedes, ¿no? En el caso mío, a mí me gusta bastante trabajar con Mozilla Firefox, es uno de los navegadores para mí bastante seguros. Le siguen Google Chrome. Google Chrome también porque tiene facilidades ahora de que Google Chrome permite traducir páginas en inglés, por ejemplo, de manera automática, ¿no? Tiene un plugin que viene ya incorporado por defecto, ¿no es cierto? En cuanto a Internet Explorer, cuando ustedes instalan en Windows, por defecto se instala este navegador, ¿de acuerdo? O en el caso de Safari, básicamente vienen ya en equipos Mac, ¿cierto? Vienen en equipos Mac. Sin embargo, de aquello también podemos nosotros descargarnos esos navegadores web, ¿no? Entonces, eso es muy importante entender que vamos a necesitar nosotros de un navegador web para acceder a las páginas de información en Internet, ¿ok? Otro tema importante también destacar es el tema de que nosotros para navegar en Internet vamos a necesitar una dirección electrónica, ¿no es cierto? Una dirección electrónica básicamente viene a ser la identificación única de usted en la red. Y de hecho, la dirección electrónica nos permite identificarnos en el mundo del Internet. Entonces, de ahí viene este concepto, ¿no? Que todo el mundo estamos conectados con todo el mundo, pero sí sabemos con quién estamos conectados. Y precisamente podemos nosotros visualizar que a través de nuestra dirección electrónica podemos nosotros saber con qué página o web nos estamos comunicando y de igual manera, nosotros también estamos dejando una huella digital, ¿no? Esa huella digital en las cuales podemos mirar día, horas, minutos en cual nosotros hemos accedido. Y básicamente es a través de esta dirección electrónica IP. Bueno, una dirección electrónica IP, básicamente para nosotros es una dirección entendible por nosotros, los usuarios. Pero la computadora lo que hace es transformar en códigos, básicamente en octetos, ¿sí? En números, básicamente esa dirección electrónica, con lo cual la computadora se comunica con la otra computadora, ¿sí? La comunicación es entre computadoras, pero a través de una dirección IP, que esa dirección IP es única y que básicamente en el caso nuestro nos asigna nuestro proveedor de servicio de Internet, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un proveedor de servicio de Internet que puede ser CNT, y yo que sé que puede ser Andes, yo que sé, cualquier otro tipo de proveedor de servicio de Internet. ¿Ok? Entonces, esa dirección electrónica nos identifica a cada persona o computadora en la red, ¿no? En la red. Entonces, podemos nosotros decir con claridad que sabemos con quién nos encontramos en esa comunicación franca, ¿verdad? Entonces, claro, una dirección IP, al ser un número de octetos, básicamente puede, eh, no puede, para nosotros es muy difícil recordar números, ¿no? Así como nuestro de celular, es muy difícil para muchos que puedan recordar nuestros números, pero en cambio en el Internet básicamente se hace muy fácil que en vez de que nosotros recordemos números, podamos nosotros utilizar palabras, ¿no? Ya eso lo vamos a llamar un dominio. Entonces, el dominio básicamente a nosotros nos permite recordar con facilidad una dirección electrónica con la cual nosotros nos vamos a comunicar, ¿no? En el caso nuestro, vamos a ver que un dominio está compuesto básicamente por tres o cuatro elementos fundamentales, ¿no? Que el primero es el protocolo de comunicación, segundo es la organización o el tipo de la organización o el nombre de la organización a que pertenecemos, el tipo de organización a que se encuentra identificada en la red, por supuesto también el país que nos permite identificarnos de manera única a nivel del mundo entero, ¿no? Entonces, una dirección electrónica va a ser muy importante. Entonces, ustedes van a ver que una dirección electrónica, un dominio, básicamente está compuesto primero por el protocolo. Entonces, nosotros ponemos www. Ese significa, ese protocolo www, la World Wide Web, recuerden que habíamos visto la clase anterior, básicamente es el protocolo que establece la comunicación de una computadora con la otra computadora. Entonces, establece el sistema de comunicación, ¿no? Y el nombre de la empresa, organización, básicamente viene a ser el nombre de la empresa, ¿no? El nombre de la empresa con el cual nosotros estamos accediendo a buscar su información. Y generalmente en muchos casos se encuentran abreviados sus nombres, ¿no? Por ejemplo, en el caso de decir Universidad Estatal de Bolívar, nosotros vamos a encontrarle con UEB, ¿no? Universidad Estatal de Bolívar. Banco Pichincha, por ejemplo, en el caso de ustedes, van a ver que es Banco Pichincha, no hay siglas. Por ejemplo, Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL, están sus siglas, ¿no? En muchos casos vamos a encontrar las
abreviaturas con las que son las que más se las ubica en el mundo de la web, ¿no? El tipo de organización, aquí es muy importante entender que en esa dirección electrónica vamos nosotros a mirar a qué tipo de organización pertenece la empresa, ¿no? En el caso, hay que entender, nosotros tenemos bien definidos aquí un catálogo de categorías, llamémosle así, de empresas, ¿no? Las .com, cuando ustedes ven una dirección, por ejemplo, yahoo.com, estamos haciendo referencia que es una empresa, es una compañía que se dedica a vender algún producto, bien o servicio, ¿sí? Las .com. Las .edu son instituciones de carácter educativo, ¿no es cierto? Mayormente se encuentran con gran presencia institutos, universidades del país, ¿no? Y en muchos casos ya se encuentran también colegios o jardines o escuelas, ¿no? Entonces allí vamos a encontrar categorizadas a todas las instituciones, ¿no? En el caso nuestro, como es una institución de educación superior, va a pertenecer a la categoría EDU porque su finalidad es educación, ¿de acuerdo? Y también tenemos también las .org, empresas no gubernamentales, no sin fines de lucro, las famosas ONG que ustedes conocen. También tenemos las .gov, las entidades de gobierno, ¿sí? Tenemos las .mil de empresas de instituciones militares del Estado mismo y también tenemos las .fin, empresas financieras, ¿no es cierto? Por decirles yo que sé, Juan Pío de Mora .fin, Muchurruna.fin, etcétera, etcétera. No, son aquellas empresas que básicamente se dedican a brindar servicios financieros, ¿no? Entonces podemos ahí mirar que podemos encontrar otras categorías adicionales de tipos de organizaciones que agrupan a segmentos de instituciones, ¿no? Entonces eso es muy importante que ustedes lo vayan entendiendo. Y un tercer momento, en algunos casos también el dominio se encuentra clasificado por el tipo de región o país. Esto básicamente permite identificar a una institución a nivel mundial de manera única, ¿no? Entonces yo puedo decir que existe una Universidad Estatal de Bolívar también en Venezuela, ¿sí? Y aquí también en Guaranda, también existe la Universidad, en el Ecuador, existe una Universidad Estatal de Bolívar, ¿no es cierto? Pero ¿por qué nos diferencia? Es básicamente por su dominio, es decir, por el tipo de país. En el caso nuestro va a ser .es, entonces que identifica que es de Ecuador. En el caso de Venezuela, .be, Venezuela, ¿no es cierto? Entonces estamos entendiendo que de pronto los tres primeros parámetros, el protocolo, el nombre de la organización, el tipo de organización son los mismos, pero sí nos va a diferenciar, en cambio, el tipo de región o país. Entonces ahí vamos a encontrar a las los puntos C, ¿no? En el caso nuestro. Entonces, ustedes van a ir viendo que generalmente todos los países se encuentran asociadas con sus siglas principales, ¿no? España, FR Francia, IT Italia, JP Japón, ¿no es cierto? AR Argentina, BO Bolivia, ¿no es cierto? CL Chile, PE Perú, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante que ustedes vayan identificando con claridad qué tipo qué tipo de dominio nosotros tenemos. Sí, cuando nosotros buscamos una información, cuando nosotros accedemos directamente a una institución a través de su dirección electrónica de una empresa, sí sabemos exactamente con quién nos estamos comunicando, ¿no? Entonces, a través de su dirección electrónica y una dirección electrónica está compuesta por un dominio que es el que acabo de mencionarles a ustedes. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo vayan teniendo en cuenta y vayan diferenciando y tengan esa habilidad para poder nosotros identificarnos en el mundo del Internet. ¿Ok? Entonces les decíamos ya, cuando nosotros ya accedimos a través de un navegador web y a través de una dirección electrónica, vamos a acceder a una página web. Y no es cierto, y lo más común que nosotros podemos encontrar cuando navegamos una página web es que vamos a tener una estructura, cualquiera que sea el navegador, esto no importa, ¿no? Cualquiera que sea el navegador, vamos a tener una identificación muy clara de varios aspectos, ¿no? Como la barra de título, ¿no es cierto? En donde se encuentra el título de la empresa u organización a la cual estamos accediendo, ¿no es cierto? La barra de direcciones, esta barra de direcciones que básicamente es donde aquí nosotros tipeamos nuestro dominio o nuestra dirección electrónica para acceder de una institución a otra institución, ¿cierto? Tenemos el cuadro de búsqueda para encontrar alguna información, los controles de pestaña que son los más utilizados en este momento en la navegación web, ¿no? Porque es mucho más fácil abrir pestañas que ventanas, ¿no? Las pestañas se abren en la misma ventana, entonces yo puedo abrir varias ventanas, varias pestañas en una misma ventana,
¿de acuerdo? Y se hace mucho más fácil la navegación que estar cambiando de ventana en ventana, que es molestoso, ¿no? Entonces también tenemos una barra de herramientas que tiene su propio navegador en muchos casos y sobre todo tenemos ya aquí dentro el área de la página web, ¿no? El área de la página web, todo esta área en donde ustedes pueden ver con claridad ya la información y abrir, y cuando accedemos a una página web es como un libro, ¿no? Un libro a la cual tenemos que abrir sus hojas a través del clic, porque recuerden que el concepto fundamental del mundo de la World Wide Web que se establece a través de los hipervínculos, a través de enlaces. Es decir, ustedes tienen en la parte izquierda un menú, o simplemente al pinchar o al hacer clic van a ir accediendo a esa información. Y por supuesto, nosotros podemos regresar con los botones de atrás, adelante, que tienen los navegadores, ¿no? O haciendo clic simplemente en el propio botón de la navegación propio de las páginas web. Entonces, eso es muy importante que ustedes tienen. Y finalmente, queridos estudiantes, al finalizar esta ventana, ustedes van a encontrar también una barra de estado. Una barra de estado en esta que nos identifica con claridad, básicamente, el tipo de conexión. Ahí nos vamos a darnos cuenta que nos estamos conectando a una dirección IP 192.168.0.1. Es decir, vamos a ir mirando ahí cómo nos vamos conectando a las distintas enlaces o páginas, ¿no? Pero a través de su dirección electrónica, que ese es un número que decía que no es entendible por nosotros, pero que es fácil para nosotros saber con el dominio, ¿no? Convertido en dominio, ¿de acuerdo? Ahí también en esa barra de estado ustedes también pueden ampliar la pantalla de su navegador a un 100, a un 80, a un 70. Pueden ir bajando el zoom, ampliando la página web o desenfocando un poco también su tamaño, ¿no? Entonces, en esa barra de estado vamos a encontrar precisamente esas navegaciones. Es decir, cualquiera, como digo, y lo he puesto como referente este momento a Internet Explorer, ¿no? Que es la interfaz que de pronto muchos asimilan en este momento, pero puede ser Mozilla Firefox, puede ser Google Chrome, cualquiera de ellos. Yo de hecho tengo instalado todas las aplicaciones en mi computadora para navegar, ¿no? Entonces yo he hecho comparaciones y por eso les había comentado que para mí el mejor navegador, por su estabilidad, sobre todo me gusta bastante Mozilla Firefox, ¿no? Seguido por Google Chrome, que son las dos aplicaciones más que las uso yo en mi navegación web. ¿Ok? Bien, entonces, este es un primer acercamiento a lo que ya ustedes conocen referente al tema del Internet, pero que había un poco que hacer ciertas aclaraciones importantes, ¿no? Vamos con el primer proceso que significa la búsqueda de información, ¿no? Y en la búsqueda de información, ¿qué significa localizar una información determinada cuando nosotros no sabemos una dirección electrónica? ¿No es cierto? Podemos buscar esa información. Entonces, para eso vamos a hacer uso básicamente de la navegación web y sobre todo de la búsqueda y selección de información. Cuando nosotros hacemos un proceso de búsqueda de información, tenemos que nosotros tener bien claro que tenemos que diseñar procesos muy estables para que la búsqueda sea muy eficiente. Primero, nosotros lo que vamos a hacer es buscar información utilizando un buscador, ¿cierto? Una vez que el buscador nos localice una determinada información, tendremos que nosotros aplicar alguna técnica de evaluación y selección de la calidad de la información. Es otro tema muy importante, ¿no es cierto? No todo lo que brilla en Internet es oro. Entonces, hay información que no es buena y no es de calidad. Tendremos que nosotros saber discriminar ese tipo de información, ¿ok? Y por el otro tema, que una vez que nosotros ya evaluemos y seleccionamos ya la información que nos interesa y que tiene y cumple ciertos estándares de calidad, básicamente el siguiente paso es almacenar y sistematizar esa información, ¿no es cierto? Hoy en día ya no es necesario bajarnos todos esos documentos, archivos de nuestra computadora, que a la final termina generando un espacio de almacenamiento y consumiendo espacio de almacenamiento en nuestra computadora, ¿verdad? Entonces ahora se hace mucho más fácil tratar de que podamos nosotros almacenarlo de manera digital en lo que llamaba los Burmax o eh, espacios de almacenamiento que tienen los propios navegadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea es ir cumpliendo estas fases, ¿no? Entonces, claro, ustedes van a ir viendo que el proceso de búsqueda de información es un proceso sistemático y continuo, ¿no? Si es que la evaluación y selección de información no, no nos da los resultados deseados, tendremos que nosotros ir buscando otros criterios y tratar de buscar lo que más podamos en un menor tiempo posible. Eso se llama una búsqueda eficiente de información en Internet. Ok, entonces la pregunta nuestra es, ¿no?
cómo buscar información de manera eficiente, ¿sí? De manera eficiente implica que nosotros podamos encontrar de manera muy rápida la información que estamos necesitando, ¿no? Y no tener que pasar por un proceso amplio de ir buscando de páginas en páginas una gran cantidad de información, sino que localicemos de primera mano la información que nosotros queremos, ¿no? Y no perdamos mucho tiempo en lo que significa buscar información. Entonces, esto es una competencia muy importante para entender, ¿no? Entonces, claro, la búsqueda de información está básicamente, y el éxito de buscar información de manera eficiente está definida precisamente en que nosotros diseñemos nuestras estrategias de búsqueda, es decir, ser buenos diseñadores de estrategias de búsqueda, ¿no? Y la primera estrategia que tenemos que nosotros definir es primero elegir el buscador o metabuscador más adecuado, ¿sí? Es decir, cuando nosotros vamos a hacer búsqueda de información, ¿qué buscador vamos nosotros a seleccionar? Y cuando me refiero a un buscador, estaría hablando del Google.com, ¿no es cierto? De Yahoo, o de o un buscador que yo necesito, ¿no? El que sea más adecuado y que me dé la información que yo estoy necesitando. O en el caso cuando ya las búsquedas no hemos encontrado en un buscador, tendré que utilizar un metabuscador. Este es un término que de pronto para ustedes es nuevo, ¿no? El buscador o el metabuscador, que ya iremos un poquito explicando más adelante qué significa el metabuscador, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener bien claro en una competencia clave para buscar la información es primero elegir nuestro buscador o metabuscador el más adecuado posible para nosotros, ¿no? Segundo, en una estrategia de búsqueda tenemos que utilizar palabras claves y las palabras claves lo que me permiten a mí es identificar aquellos términos que son los que más relevantes y que yo voy a necesitar para encontrar. De pronto yo tengo una frase que quiero buscarla, pero no de esa frase completa voy a buscarla, sino lo hago de manera mucho más eficiente definiendo sus palabras claves, es decir, las palabras más importantes que necesitamos localizarlas, ¿no? Un tercer momento es que a esas palabras claves nosotros debemos asociarlas con algunas funciones booleanas o operadores lógicos, ¿no? Cuando hablamos de funciones booleanas o operadores lógicos, vamos a ver aquí en operadores lógicos el AND, el OR, ¿no? Es decir, que nos permitan unir una palabra con otra palabra para localizar la información mucho más específica, ¿no? Y también otro tipo de operadores que hoy, o comodines que se llaman precisamente, que nos permite localizar una información mucho más rápida, ¿no? Y un tercer momento, y creo que eso vamos a llegar con ustedes, es el tema de búsquedas avanzadas. La búsqueda avanzada a mí me permite localizar la información de manera precisa y confiable, ¿sí? Y voy a optimizar todos los tres primeros elementos, voy a utilizar en una sola búsqueda, que son buscadores avanzados. Entonces, ese es otro de los temas fundamentales, que cuando nosotros buscamos información, lo que tenemos que hacer es de manera mucho más ser mucho más estrategas y buscar un poco la información más rápida en esa línea, ¿no? Entonces, allí está un poco el panorama por el cual nosotros tenemos que irlos transitando. Bien, cuando yo hablo de buscadores y metabuscadores, habíamos dicho, la primera estrategia está en saber seleccionar si es que voy a utilizar un buscador o un metabuscador, ¿no? Ya. ¿Cuál es la diferencia de un buscador con un metabuscador? Y aquí está muy claro. Ustedes pueden ver que un buscador, básicamente, como Google es un buscador que localiza a través de un robot, ¿sí? En nanosegundos, chequea todos los servidores que están asociados a Google y nos presenta, a través de sus palabras claves, nos presenta en pantalla todos los términos que nosotros hemos buscado. Sí, en nanosegundos. Es un robot que en nanosegundos, empaqueta las palabras claves y nos localiza en todos los servidores que tiene asociados. Voy a poner un ejemplo. Google de pronto tiene asociado más de 60 millones de servidores, es decir, más de 60 millones de empresas, ¿ya? Empresas que cada empresa tiene su servidor web que permite mostrar su información. Entonces, Google tiene asociado 60 millones. Entonces, ¿qué es lo que hace Google? Básicamente toma la palabra clave que nosotros o las palabras claves que vamos a buscar la información y en nanosegundos hace un spider, una búsqueda rápida en todos los servidores y nos presenta en pantalla con aquellas palabras que nosotros hemos diseñado y nos presenta de acuerdo a las prioridades. Nos va a ir presentando los 10 o los 100 o los primeros 15.000 índices de búsqueda, ¿no? Y lo que nos hace Google básicamente es presentarnos en pantalla
básicamente el índice con su dirección de página web y una breve descripción de la página web en la cual nos vamos a acceder a la información, ¿no? Bing también es otro buscador que algunos están acostumbrados a utilizar y también Yahoo, sí, es un buscador. Entonces, supongamos que Bing tiene 30 millones de servidores asociados y Yahoo también tiene unos 10 millones de servidores asociados. Estoy poniendo unos ejemplos al azar, no estoy dando unos datos totalmente asertivos de cuántos tiene cada plataforma, ¿no? Porque eso ya es una propia estrategia de cada empresa que tiene sus propios aliados estratégicos, llamémosle así, y que los tienen indexados a sus motores de búsqueda, ¿no? A sus motores de búsqueda. Entonces, un metabuscador, en cambio, viene a ser lo contrario. Un metabuscador viene a ser un buscador de buscadores. Es decir, vienen a hacer una búsqueda mucho más amplia de la que tiene Google. Entonces, un metabuscador, si Google tenía 60 millones, Bing tenía 30 millones, ¿no es cierto? Y Yahoo tiene 10 millones, un metabuscador lo que va a hacer es que busca en todos estos al mismo tiempo, hace la búsqueda en todos estos buscadores. Es decir, el metabuscador busca más o menos en, si yo dice 60 más 30 90 más 10 en los 100.000 empresas, busca, los 100.000 empresas, es decir, busca en todos los buscadores. Tiene una búsqueda mucho más amplia, ¿no? Una búsqueda mucho más amplia, ¿sí? Entonces, claro, ¿cuándo utilizaremos un metabuscador? Cuando no hemos encontrado una información en un buscador. Si no hemos encontrado y necesitamos ampliar las búsquedas, pues ahí el metabuscador tiene una funcionalidad muy importante, ¿no? Por eso le llamamos un metabuscador, es un buscador de buscadores, un buscador de buscadores. Claro, el meta es un buscador de todos estos buscadores, es decir, asocia a toditos estos para encontrar una información mucho más amplia en lo que se busca, ¿no? Entonces ahí tenemos este concepto de algunos metabuscadores más comunes, ¿no? Por ejemplo, si han de haber escuchado ustedes Metacrawler. Metacrawler es un metabuscador, ¿sí? Dogpile también es un metabuscador. De hecho, también Google Scholar, Google Académico, que ustedes deben conocer, chicos, también es un metabuscador, ¿sí? Ipsilon también es un metabuscador. Entonces, son algunos de estos metabuscadores muy importantes que nosotros conocemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y claro, como yo les decía a ustedes, por ejemplo, este es un buscador, ¿no? Google.com.es, básicamente este es un buscador personalizado. Lo bueno que Google permite hacer búsquedas por cada región o por cada país. Cuando nosotros ponemos google.com.es, recuerden la dirección, cuando estudiamos la dirección electrónica, decíamos que teníamos el nombre de la empresa, es google.com. Google es una empresa de comercial, .es que está ubicada en el Ecuador. Entonces yo también puedo ponerle google.com.ar. Entonces yo puedo buscar información solamente del país de Argentina, .br Brasil. Yo puedo personalizar las búsquedas por países de manera indistinta. Y si simplemente le pongo google.com, pues simplemente va a hacer búsquedas en todos los países, la información que nos presenta en pantalla, ¿no? Eso es una definición muy importante. Entonces, lo primero que tienen que hacer, y que aquí está seleccionado con flechitas, lo primero que tenemos que hacer es ingresar la dirección electrónica, ¿no? Claro, si nosotros, queridos estudiantes, estamos tratando de localizar una información que necesitamos de aquí del Ecuador, obviamente lo más común va a ser que yo haga uso del motor de búsqueda personalizado de Ecuador, del Google, ¿no? Porque me va a encontrar toda la información que está asociada en Ecuador de manera directa, ¿no? Si no le pongo pongo google.com, es decir, que me va a encontrar la información en todo el mundo. Y los índices de búsquedas, ustedes van a ver que sube enormemente, ¿no? Entonces, la idea es tener la menor cantidad de información y la información precisa, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tipear queridos estudiantes, es el tema de nuestra dirección electrónica. Un segundo momento, tenemos que nosotros ingresar el tema de la búsqueda, y ese tema de la búsqueda debería estar asociada como estrategias a palabras claves que habíamos comentado con ustedes y también a, a operadores o funciones especiales para que las búsquedas sean mucho más específicas, ¿no? Y bueno, ya un tercer momento, cuando ya ingresemos nuestras búsquedas, nuestras palabras claves asociadas con operadores,
Sí, la tercera opción está hacer clic y básicamente Google lo que nos va a hacer es presentarnos en pantalla esto, ¿no? Un índice de información. Nos va a presentar un índice de información, ¿ok? Ese índice de información básicamente está asociado a que nos muestre Inge, básicamente. disculpe que le interrumpa. Si de pronto me desconecto es porque ya se me acaba la... Perfecto, Nadia. De todas maneras va a quedar grabada la clase. Tú puedes seguirla, ¿ya? Bien, entonces les decía, se genera, miren chicos, se genera esta búsqueda. No sé si ustedes pueden ver aquí debajo, dice resultados, de 1 a 10 aproximadamente 554 millones hemos encontrado con el tema de Internet 2 en 0,40 segundos. Miren, entonces encontrar 544 millones de información con ese tema es una información abrumadora, ¿verdad? Y de pronto muchos de ellos, muchas de esa Inge, información, sí, sí la escucho, Nadia, cuéntenme. disculpe si me desconecto es porque ya se apaga mi celular, es en 3% de batería para que me dé permiso. Perfecto, Nadia, no hay problema, la clase va a quedar grabada. Ya, gracias, ingeniero. Ya. Entonces, les decía, aquí básicamente nos va a presentar un índice, ¿no? Un índice de los resultados de la búsqueda. Mi búsqueda ha sido Internet 2. Estoy poniendo el concepto de Internet 2, ¿no? Entonces, mi búsqueda me dice resultados, aquí me dice resultados de 1 a 10 aproximadamente 544 millones con el tema de Internet y ha sido localizado en 0,40 segundos, ¿no? Entonces, miren, es una información abismal, 544 millones de ese tema. Y la pregunta es yo, de esos 544 millones, ¿cuál es el que selecciono? Entonces, viene a ser un problema bastante fuerte el gestionar la información, ¿no? Entonces, y de pronto muchos de ellos, recuerden que la búsqueda de información que hace el buscador nos puede informar, nos puede generar información básicamente en página web, nos puede mostrar información de un video, puede mostrar información de un blog, ¿no es cierto? Me pueden mostrar información de una revista de periódico, ¿no es cierto? De una revista, perdón, otra de un periódico, ¿no es cierto? Es decir, en diferentes formatos me puede presentar la información. Y realmente yo lo que no necesito es ir perdiendo tiempo por ejemplo, en un video, de pronto no voy a necesitar, o en un blog no voy a necesitar. ¿Por qué? Porque yo lo que yo estoy buscando es algún artículo que sea de calidad y que me dé la información que yo estoy necesitando. Entonces, ese es un tema muy importante entender. Perdón, repito. Ya, perdón. Entonces, les decía, este momento lo que tenemos que nosotros es tratar. Señor ingeniero.
Perdón, chicos, estaba en una llamada. Bien, entonces les decía, Ok. sí, gracias. Les decía básicamente, nosotros este momento, al momento de hacer una búsqueda, ¿qué se nos genera? Un índice, ¿no es cierto? Más allá ya del número de resultados que nos muestra, también nos muestra el índice con los diferentes temas que encuentra asociados a los servidores que tiene Google, ¿no? Entonces, ustedes ahí van a ir observando básicamente, primero en ese índice que generalmente son de categorías de 10, ¿no? De 10 ahí dice uno, 2, 3, más abajo al final dice categorías, ¿no? ¿Sí? Entonces van a encontrar básicamente el título de la página web, cómo se encuentra, que está de un color, en este caso, ustedes pueden ver en el caso mío, está de un color morado. Debajo van a encontrar una descripción breve en color negro, una breve descripción del sitio web, a qué se refiere básicamente, y obviamente ustedes van a encontrar aquí la dirección electrónica, ¿no? La dirección electrónica. Miren, por ejemplo, aquí que dice www.sedia.org.es. Entonces, ya ustedes pueden determinar con claridad a qué pertenece esta dirección electrónica, a una organización no gubernamental, ¿no? Las .org significa organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Y que está ubicada en el Ecuador, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ir mirando. Debajo también pueden, miren, aquí tienen una página de Wiki, por ejemplo. Vamos a encontrar una información de la UNACH, que es una universidad.edu.es, ¿no es cierto? Aquí cyberhabitat.gov.mx, por ejemplo, este de México, ¿no? Pues vamos a ir encontrando las direcciones electrónicas y con nosotros, con el concepto de dirección electrónica que habíamos visto hace un momentito, podemos identificar esa información de qué país viene. Y eso es muy importante tener en cuenta, queridos estudiantes. Cuando nosotros buscamos una información, tenemos que saber de dónde estamos extrayendo la información. Yo les cuento una anécdota. Básicamente, nosotros les enviamos a hacer una consulta acerca de la ley de comercio electrónico del Ecuador, ¿sí? Entonces, claro, los chicos pusieron ley de comercio electrónico y resulta que en sus trabajos que presentaron, nos presentaron la ley de comercio electrónico de Colombia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta que la dirección electrónica o esa información estaban extrayendo de Colombia. Entonces, Colombia tiene una legislación distinta a la nuestra en cuanto a comercio electrónico. Entonces, si bien es cierto, eran hasta algunos aspectos similares, pero otros totalmente cambiaban en función de sus propias normativas que regulan, ¿no? Ese proceso. Entonces, en esa línea, hay que entender con claridad que es muy importante cuando nosotros localicemos una información, entendamos de dónde estamos haciendo uso de esa información, de qué país, ¿sí? O de qué institución nosotros estamos haciendo uso de esa información, ¿no? Entonces, esto es un tema, chicos, que nosotros necesitamos que tengan esa competencia clave, saber determinar de dónde estamos nosotros accediendo a la información. Eso es un aspecto muy importante para no tener problemas en cuanto a la localización de la información o que sea descontextualizada a la realidad que estamos viviendo, ¿no? Otra estrategia clave también muy importante, queridos estudiantes, es que cuando nosotros encontramos ya este índice, y se recomienda por estrategia, ¿no? Que nosotros podamos abrir al mismo tiempo 5 pestañas con los temas que ustedes vayan asimilando, ¿no? Entonces, yo hago una breve lectura de estos índices y sobre cualquiera de ellos hago botón derecho del mouse y aquí dice abrir en nueva pestaña. Entonces, voy abriendo los 5 temas para que se pueda abrir al mismo tiempo y yo puedo ir evaluando de esas 5 páginas, pueda evaluar básicamente cuál es la información que necesito y que de pronto yo voy a hacer uso, yo voy a almacenarla para yo hacer mi trabajo de investigación o hacer uso de esa información para determinado fin o propósito, ¿no? Entonces, la estrategia es que ya una vez que hemos generado el índice de búsqueda, abramos 5 páginas al mismo tiempo, 5 ventanas, perdón, 5 ventanas al mismo tiempo y podamos nosotros evaluar la información que iremos observando más adelante ese tema. Entonces, otro de los términos más interesantes es que nosotros tengamos también que utilizar operadores lógicos, más allá de las palabras claves, ¿no? Yo pongo la palabra clave, ¿sí? Pero las palabras claves pueden ayudarnos a encontrar de manera mucho más precisa la información. Entonces, para eso podemos utilizar los operadores lógicos y o no, el y que une, el lo que dice entre una palabra o la otra palabra me encuentre, o el no que me diga la negación de esa palabra clave, ¿no? Ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, educación y emprendimiento en Bolívar, Ecuador, ¿no? Entonces, miren, cuando nosotros ponemos esta palabra, educación y emprendimiento en Bolívar, Ecuador, ¿cuántas palabras claves tenemos asociadas? ¿Cuántas palabras? Así, como un término normal. Matías, Eh, unas dos. a ver, léale bien la frase.
Supongamos que la palabra clave sea educación y emprendimiento en Bolívar, Ecuador. ¿Cuántas palabras claves tenemos aquí? Emprendimiento, tres, Ecuador, emprendimiento y Bolívar. No, no es así. Si así la tenemos, este rato educación es una palabra clave y viene a ser segunda palabra clave. Emprendimiento, la tercera palabra clave. En cuatro, Bolívar, cinco y Ecuador, seis. ¿Sí se dan cuenta que hemos tenido seis Todas las palabras palabras son claves? clave. Sí, entonces cada palabra se convierte en una, cada término se convierte en una palabra clave para el buscador. ¿Sí? No es que selecciona educación, emprendimiento, Bolívar, Ecuador y elimina el I y el EN. No, lo toma como una palabra clave. Entonces, claro, las búsquedas de información, ¿qué van a hacer? Se va a ampliar. Es decir, nos va a salir millones de términos localizados con esa información, porque está buscando primero educación, luego busca I, luego busca emprendimiento, y luego busca EN, luego busca Bolívar y luego busca en Ecuador. Entonces, está combinando todos esos términos y a la final nos está mostrando una gran cantidad de información. Y a la final, el resultado, chicos, es que no encuentro la información que yo estoy necesitando. O sea, y lo que yo quiero saber es que me dé un dato, una información referente a la educación y al emprendimiento en Bolívar, o sea, en la provincia de Bolívar. Nada más, lo que yo necesito. Que me diga algo, pero me va a encontrar educación del mundo entero, me va a hablar de emprendimientos del mundo entero y de pronto me va a hablar en Bolívar, también en Ecuador. Me va a llegar al momento de encontrar esa información. Pero mientras yo localizo, ¿cuánto tiempo yo he perdido? ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, cada palabra se convierte en una palabra clave, lo que arroja resultados irrelevantes, ¿no? Cómo podemos nosotros ser más eficientes en esto? Utilizando los operadores booleanos y conectores, ¿no? Como el y, ¿sí? Y aquí decimos educación, and, emprendimiento, and, Bolívar, and, Ecuador. ¿Sí se dan cuenta que estoy haciendo? Es que todas estas palabras claves que ustedes ven aquí, están unidas mediante un conector, están unidas mediante un conector o operador lógico, que es el AND. El AND es un término de unión, ¿sí? Es un término de unión, es decir, el une un término con el otro término para que se cumpla la condición. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se está convirtiendo, chicos, se está convirtiendo en una sola palabra clave. Cuando ustedes utilizamos operadores del AND, educación AND, emprendimiento AND, Bolívar AND, Ecuador, ¿qué estamos haciendo? Estamos convirtiéndole todas esas palabras que son una, dos, tres, cuatro palabras claves, ahora se están convirtiendo en una sola palabra clave, en una sola palabra clave, ¿sí? En una sola palabra clave. Entonces, claro, ahí sí la búsqueda te resulta un poco más eficiente, ya no vas a generar resultados tan altos. Al finalizar esta exposición, chicos, haremos una breve práctica de cómo vamos a trabajar en esa línea, ¿no? En estos primeros minutos vamos a un poco enfocarnos en el enfoque teórico y luego haremos una breve práctica, ¿ya? Entonces, nos va a parecer mucho mejor. Pero, por ejemplo, chicos y queridos estudiantes, ¿cuál sería una variante de, en vez de utilizar el AND, que resulta irrelevante, no estar escribiendo en otro motor de búsqueda? ¿Sí? Sale muy fácil el día de hoy utilizar un comodín, el término de comillas, el término de comillas, por ejemplo, educación y emprendimiento en Bolívar como Ecuador, y le ponemos entre comillas. Toda esa palabra, toda esa palabra se convierte, toda esa frase se convierte en una sola palabra clave, en una sola palabra clave. ¿Sí? Se llama con la frase exacta se llama. El navegador web lo interpreta como una frase exacta que tiene que localizarlo. Y es lógico. Entonces, lo que yo no quiero perder tiempo es que me salga educación y emprendimiento en Bolivia, yo que en otros países, ¿no? Lo que yo quiero es que me salga la información exacta y que necesito. Entonces van a darse cuenta, chicos, que cuando al momento que ustedes hacen la búsqueda, los resultados son más pequeños y de pronto van a encontrar tres, cuatro resultados nada más y ya no vamos a encontrar millones de resultados como nos aparecía anteriormente. ¿Por qué? Porque los términos estaban desagregados, o sea, el motor de búsqueda busca por cada palabra. En cambio aquí, al ponerle con comillas, básicamente le estamos diciendo que me busque con la frase exacta, con la frase exacta que le busque ese término. ¿De acuerdo, chicos? Entonces ahí yo estoy haciendo ya este primer concepto de buscar búsquedas de manera mucho más eficiente. ¿De acuerdo? No sé si Matías quedó claro la idea. Sí, Inge, claro, es para para buscar mejor la información, cernir mejor la información, digamos, Correcto. con las palabras clave. Sí. Bien.
Entonces, por ejemplo, aquí está un primer taller que ya lo trabajaremos luego de terminar la clase para que pongamos en práctica lo que vamos a ir este rato en esta primera parte, haciendo la parte teórica, ¿no? Entonces, hay un taller que nos dice, mire, relacionar una actividad de investigación en línea sobre un tema relacionado con educación para el emprendimiento utilizando diferentes estrategias de búsqueda. Y la pregunta es, ¿cómo empezarías a buscar? Indica qué criterios de búsqueda emplearías, ¿no es cierto? Y presenta los resultados de la investigación, discutir la relevancia y confiabilidad de la información encontrada. Entonces, ahí nos plantea otro problema, ¿no? Es que discutamos si es que esa información es relevante y es confiable esa información, ¿no? Entonces, aquí viene otro desafío, que tenemos que diseñar estrategias para seleccionar y evaluar la calidad de la información, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ya terminamos la exposición y haremos este primer taller para dar respuesta a estas preguntas generadoras y a este planteamiento que nos plantean como una resolución de un problema práctico. ¿Ok? Bien, avancemos. Entonces, yo les decía, otro de las estrategias que a mí me gusta bastante, es la que yo más utilizo, es utilizar buscadores avanzados, ¿no es cierto? Y lo más importante es que para hacer una búsqueda avanzada, usted tiene que definir el objetivo, qué es lo que usted necesita encontrar realmente, ¿no? Y segundo, usted defina el tipo de resultado que quiere encontrar, porque en una búsqueda avanzada lo que vamos a encontrar es una búsqueda por tipos de archivos. Y los archivos pueden ser, por ejemplo, imágenes, pueden ser un archivo de un Word, puede ser un archivo de un Excel, un PowerPoint, ¿no es cierto? Puede ser un archivo PDF, que es el que nosotros recomendamos cuando hacemos búsquedas de información en Internet. La mejor información se encuentra protegida por el tema de derechos de autor en los archivos PDF, ¿no? Archivos de documentos portables que se llaman, ¿no? Entonces, estos archivos PDF protegen y garantizan, como se llama, los derechos de autor, ¿sí? Garantizan los derechos de autor y evita también el copia y el uso indiscriminado de la información, ¿no? Entonces, la mejor información, ¿sí? Se encuentra publicada en archivos PDF, ¿ok? Bien, entonces, no, otro de los aspectos cuando usted defina el objetivo de la búsqueda avanzada es qué tan reciente debe ser la información, y eso es muy importante, ¿no? Entiendo a ustedes, queridos estudiantes, cuando ustedes buscan una información, en el caso nuestro como universidad, se pide que sea la más actualizada posible, es decir, el año 2024, pero hay un rango máximo de los últimos 5 años, ¿no? De los últimos 5 años podemos tener como un parámetro de búsqueda de información. Entonces, claro, cuando yo busco información, debe ser lo más actualizado posible. Por ejemplo, a mí me interesa saber cuántos emprendedores existen en Bolívar actualmente, pero no los que estuvieron en el año 2019, que eso muchos de ellos pueden ya estar desactualizados esa base de datos, ¿no? No es la misma al 2025. Unos debieron haberse desaparecido, otros de pronto se incrementaron esa base de emprendedores, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros necesitamos la más actualizada posible la información. Entonces, la estrategia clave es también que ustedes definan qué tan reciente debe ser la información, ¿no? ¿Sí? Y por supuesto, también nosotros podemos comparar esos resultados también utilizando los metabuscadores para ver si es que esa información surge con mayor nivel de precisión, ¿no? Pero para mí estaría bien que nosotros definamos las búsquedas avanzadas primero en definir el tema, el objetivo específico, buscar qué tipo de archivo vamos a hacer y ahí Matías con claridad, archivos PDF es lo que nosotros necesitamos. Pero de pronto yo tengo que hacer una exposición, un PowerPoint también lo puedo buscar y luego lo puedo adaptar a las necesidades nuestras, ¿no? ¿Sí? Y lo más importante también ustedes que definan con claridad que siempre las búsquedas de información deben ser lo más actualizado posible, ¿no? Recuerden, el conocimiento está cambiando constantemente. Cada 60 segundos hay nuevo avance. Cada 60 segundos hay nuevo avance de información y en esa línea tenemos que estar al, al margen de los avances y desarrollos. Bien, pues esta es una búsqueda avanzada, chicos. Esta es una búsqueda avanzada. Ustedes pueden ver pueden ver en pantalla, están en pantalla los términos, ¿no? Están en pantalla. Perdón un ratito.
Bien, entonces, miren, aquí ustedes pueden ver, miren aquí qué nos dice, ¿no? Cuando aplicamos búsquedas avanzadas, me dice mostrar resultados con todas las palabras, ¿sí? Con la frase exacta. Aquí tendríamos que nosotros poner la frase exacta, ¿no? Con la frase exacta tendríamos que ponerlo entre aquí. Aquí ya nos da poniendo por nosotros el término de las comillas para decirse la frase exacta, ¿no? Con algunas de las palabras o sin las palabras. Con algunas de las palabras el concepto or, ¿no? Sí, y sin las palabras con todos los términos que busquen, ¿no? Y aquí me dice el idioma. Yo puedo seleccionar el idioma, ¿no es cierto? Generalmente en español, porque recuerden, si no personalizamos la búsqueda, claro, me va a buscar información inclusive en inglés, italiano, en portugués, etcétera, etcétera, ¿no? En la región, ustedes pueden seleccionar en qué tipo de región quieren encontrar la información, ¿no? Y lo más importante para mí está en aquí, lo que les comentaba a ustedes, el formato, ¿sí? En formato del archivo. Entonces aquí es donde tienen que personalizar la búsqueda en formato PDF, ¿no es cierto? Porque ahí se encuentran los documentos con mayor niveles de calidad en información que podemos encontrar, ¿no? Entonces ya cuando nosotros encontramos y personalizamos la búsqueda, hacemos clic ya en buscar, básicamente nos va a presentar ya los resultados propiamente de lo que estamos localizando la información, ¿no? Y vamos a llegar a encontrar información mucho más específica, ¿de acuerdo? Bien, vamos al siguiente apartado que habíamos comentado con ustedes, ¿no es cierto? El tema de evaluar la información. Cómo evaluar y citar la información es un tema muy importante, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No es cierto? Yo lo que les decía a ustedes, no todo lo que brilla en Internet es oro, ¿no? La información es susceptible de manipulación. El riesgo es mayor en el Internet que prácticamente en cualquier otro medio, ¿no? Entonces, hay que entender, queridos estudiantes, que en Internet todo el mundo está publicando información. Sí, todo el mundo. Cuando ustedes publican un video, es información. Cuando ustedes están publicando un blog, es información. Cuando ustedes publican una página web, es información. Pero la pregunta es, ¿esa es información científica y de calidad que podemos utilizar nosotros? La pregunta es no, ¿sí? La pregunta es no, porque la información tiene que tener ciertas características fundamentales para poder ser seleccionada y evaluada. Entonces, el objetivo básicamente de esto es un poco a entender cómo evaluar esa calidad de información, ¿no? Entonces, nosotros para evaluar la información, ¿sí? Para evaluar la información vamos a utilizar este modelo que se llama el modelo CARS. Es un modelo de Harris. Es un poquito antiguo, pero es muy bueno porque nos define algunos parámetros fundamentales, ¿no? El modelo CARS dice, vamos a evaluar la credibilidad, la disponibilidad, la razonabilidad y el soporte que tenga esa información, ¿no? Entonces son cuatro parámetros importantes que nos dice, que nos habla Harris, ¿no? Robert Harris nos habla de cuatro parámetros para nosotros poder seleccionar una información que buscamos por Internet, ¿no? Repito, la credibilidad. Segundo, la disponibilidad. Tercero, la razonabilidad. Y cuarto, el soporte. De esos cuatro componentes claves nos dice Harris para poder evaluar la información, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ideas básicas que plantea Harris en cómo evaluar información? Primero, cuando nosotros hablamos de la confiabilidad y autoridad de la fuente, Matías, ¿no es cierto? Cuando nosotros reconocemos que el autor o la institución es reconocida, estamos hablando de la confiabilidad y autoridad de la fuente. ¿Sí? Ejemplo, Matías. Por ejemplo, Sí, yo le creo por ejemplo, yo le voy a creer a Rincón del Vago o a ecuadorencifras.com. Ecuador en Cifras es una página que maneja estadísticas y censos, ¿no? Del gobierno. ¿Sí? Entonces, ¿a cuál le voy a creer yo la información? a la página de los censos me parece más seguro incluso por el link, digamos, es .com, es un poco más segura y como maneja cifras, es más certera la información que nos va a brindar, no es solo información recabada de comentarios, de opiniones, digamos, son cifras ciertas. Claro. Y te pongo el mismo ejemplo, ¿no? Yo voy a encontrar una información estadística de emprendedores de Bolívar y la página de Ecuador en Cifras, que maneja el INEG, ¿sí? Y con la Wikipedia. ¿A cuál le vamos a creer? A las cifras del INE. ¿No es cierto? Las cifras del INEG, porque ellos manejan datos estadísticos propios y reales, ¿verdad? Sí, entonces ahí estamos hablando que la institución es reconocida, que la institución es debidamente reconocida, ¿no es cierto? Eso es muy Es importante, confiable. es Ajá. confiable, ¿no es cierto? Pues hablamos de la confiabilidad y hablamos de la institución que es
reconocida, ¿no es cierto? Es como decirles a ustedes, Matías, otro ejemplo, te voy a poner un blog, o tú encuentras un blog, una determinada información y encuentras en una tesis de una universidad, ¿a quién tú le das confiabilidad? A la universidad porque van a buscar información en bibliotecas y el blog es menos confiable, digamos. Correcto. ¿Por qué? Porque una de las funciones fundamentales de la universidad es crear conocimiento, ¿cierto? Y las tesis son unas fuentes de información confiables. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo que tener bien claro que es una institución reconocida. Entonces, si nosotros vamos a encontramos por ahí una información de una universidad, yo indudablemente lo primero que haría yo es buscar una información en la universidad. Tomaría esa información como una base de investigación para mis trabajos. ¿Ok? A eso me quiero referir con el tema de que es una institución reconocida, ¿de acuerdo? O es un recurso arbitrado, ¿de acuerdo? Otro caso más es también por el tema del autor, ¿sí? Por el tema del autor, ¿no? Cuando nosotros conocemos a un autor que es totalmente reconocido, ¿no? Y que él ha publicado algún artículo, obviamente yo le voy a creer al autor. ¿Por qué? Porque viene a ser un autor reconocido a nivel nacional e internacional y que tiene una credibilidad. Ejemplo, si yo encuentro un artículo, no sé si ustedes hayan visto el tema de metodología de la investigación de Hernán Sampieri. Sampieri es uno de los grandes investigadores y ha publicado una gran cantidad de libros acerca de la metodología de la investigación cualitativa y cuantitativa, ¿no? Pero si yo encuentro a él y todo el mundo los conoce, ¿no? Todo el mundo lo conoce a Hernán Sampieri, ¿ok? En el mundo de la investigación. Entonces, todos los estudiantes que hacen investigación, todos los profesores que enseñan investigación, se basan generalmente sobre los libros de él, ¿sí? Entonces, es un autor reconocido a nivel nacional e internacional. Si yo encuentro un artículo de él, un artículo, un escrito, un monográfico de él en Internet, ¿qué voy a hacer? Yo voy a utilizar esa información. ¿Por qué? Porque ya es un autor que tiene una credibilidad, ¿sí? Tiene una credibilidad. Entonces, la información que yo voy a localizar básicamente estaría en función de poder nosotros utilizar esa información como una fuente, ¿ok? Entonces, ese es un criterio muy importante, por la institución reconocida o por el autor. Y otro de los temas fundamentales, estimado Matías, y que más adelante trabajaremos el día de mañana, es el tema del si es un recurso arbitrado. Miren, la información, si una información no es un recurso arbitrado, no sirve, no es una información científica para los académicos y para el mundo entero. No es una información científica, ¿sí? ¿A qué se refiere un recurso arbitrado que ha sido revisado por expertos y ha sido autorizado su publicación? Ejemplo, Rincón del Vago puede publicar un libro. Yo también puedo publicar un libro. Pero si ese libro no tiene un ICBN, si ese libro no tiene una revisión de pares, si ese libro no ha sido autorizado por una editorial, ese libro no tiene una validez científica ni académica. ¿De acuerdo? No tiene. Entonces, nosotros hablamos que cuando buscamos información debe ser un recurso, debe ser arbitrado. Encontramos por ahí un artículo, pero si ese artículo no tiene asociado a una revista y no tiene que ha sido revisado y ha sido publicado por pares, ese artículo no tiene validez científica ni académica. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que todos los artículos o las fuentes deben ser arbitradas, deben ser revisadas. Y el ejemplo más claro, Matías, es que cuando un estudiante se gradúa, ese estudiante defiende una tesis ante un tribunal, ese tribunal revisa la tesis, entonces ya es un documento arbitrado y autoriza su publicación a nivel del mundo entero, ¿de acuerdo? Entonces, ahí estamos hablando de la calidad científica o de la información que nosotros vamos a tener. Entonces, el otro parámetro es determinar que el recurso sea arbitrado, ¿cierto? Que el recurso sea arbitrado. Sí, eso es muy importante, que sea una institución reconocida, eso es muy importante, ¿no? Entonces, por favor, eso hay que tenerlo bien en cuenta, ¿no? El autor de la institución reconocida, si es un recurso no arbitrado y ha sido reseñado y ha sido favorablemente eh, reseñado por algunos autores, ¿no? Hay páginas en las cuales inclusive les dicen 5 estrellas, ¿no? Libros de 5 estrellas que nosotros podemos apoyarnos para buscar nuestra información, ¿ok? El otro parámetro muy importante que debemos tener en cuenta es la actualidad de la información, ¿sí? La actualidad. Para evaluar la información, no nos interesa tener información del año 2013, 15, 17, no. La información lo más actualizada posible. Entonces, ¿qué estamos hablando? Del último año o de los últimos 5 años en tal caso que se exige como parámetro de evaluación, ¿no? De los últimos 5 años, que sería
rangos moderados, manejables, ¿no? Pero recordemos que el conocimiento está cambiando cada 60 segundos, hay un nuevo avance, hay un nuevo desarrollo en esas áreas y por lo cual debemos tener bien en cuenta, ¿no? Entonces, otro de los parámetros claves que nos dice justamente Robert Harrison es básicamente tener la actualidad de la información. ¿Qué tan vigente es la información? ¿Sí? Y si tiene la última fecha de la revisión de esa documentación, va a ser muy importante tener en cuenta, ¿no? Entonces, ese es otro tema muy importante. Y lo último que habíamos dicho también, la ubicación de la fuente también es muy importante. Queridos estudiantes, cuando se envía a hacer una consulta, tienen que tener en cuenta el sentido del contexto. ¿De qué país estamos buscando? Si la información que se busca es a nivel mundial o solamente es a nivel de Ecuador. Ejemplo, un reglamento o una ley debe ser solamente del Ecuador, ya sirve, solamente le sirven al Ecuador. Sí, entonces, por ejemplo, la ley de emprendimientos, por ejemplo, solo le sirve aquí para los ecuatorianos, nada más, ¿no es cierto? Si yo busco una ley de otros países, no va a tener ninguna validez porque la información es distinta a nuestra realidad, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta también la información. Y por último, también la ubicación, ¿no es cierto? ¿De dónde proviene esa información? ¿Y cómo sabemos de dónde viene la ubicación, Matías? ¿Cómo podemos darnos cuenta de dónde estoy extrayendo la información? Eh, Como primer punto, a lo que iniciamos la búsqueda en la descripción del enlace y la poca información que nos brinda, pero es como nuestra responsabilidad en entrar en el artículo y ver toda la fuente, desde donde se extrajo la universidad, como estábamos hablando, si tomaron como referencia alguna tesis o son varias informaciones que se agruparon y, bueno, revisar la fuente, que sea confiable y el autor, de dónde viene, todo eso es importante. Ya, pero más allá, yo me refiero a la ubicación. Aquí, con claridad, ustedes tienen que saber evaluar el dominio, la dirección electrónica. La dirección electrónica es lo más importante porque ahí les va a decir el www punto, el tipo de la empresa, no, el nombre de la empresa, el tipo, el tipo al que pertenece y el país. Entonces, con esos elementos yo puedo saber exactamente de dónde estoy extrayendo la información. Si es de una organización no gubernamental que está ubicada en el Ecuador, o está ubicada en México o en otros países, ¿no? Entonces, por eso es muy importante a través de la dirección electrónica y por eso yo hice énfasis en la dirección electrónica como aspectos claves. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los criterios básicos mínimos que nosotros debemos saber, queridos estudiantes, para poder evaluar y seleccionar la información. Bien, y vamos al último tema, que es el almacenamiento de la información, ¿no es cierto? Una vez que nosotros hemos encontrado la información, hemos localizado en páginas web, ¿no es cierto? Hoy nos estila que tengamos que descargarnos el archivo, que tengamos que descargarnos la información. ¿Qué hacemos hoy día? Hoy en día, básicamente, lo que nosotros hacemos es grabar los marcadores, grabar en marcadores, ¿no? Ustedes tienen en el navegador, tienen aquí una estrellita, ¿no? Una estrellita que dice marcadores, y lo que hacemos es nosotros grabar, o bookmarks, un marcador que se llaman o bookmarks. Sí, lo que hacemos es nosotros simplemente creamos una carpeta en el navegador nuestro, y ahí vamos a grabar la dirección electrónica, y cuando nosotros queramos recuperarla desde cualquier lugar del mundo entero, recupero mi información. Y ya no necesito almacenar esa información hoy día porque la información hoy es muy volátil, ¿cierto? Va cambiando constantemente. Entonces, claro, entonces cuando yo encuentro ya sitios importantes, lo que hago simplemente es almacenar su dirección electrónica y accedo las veces que yo sea necesario, ¿sí? Entonces, esa es una buena práctica que se utiliza precisamente para llevar a cabo todos los procesos de información. ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo? Bien. Vamos a la siguiente parte. ¿Cuáles son las plataformas más comunes que se encuentran en Internet ustedes y que de pronto también les pedí que hagan un ensayo? Sí. Bueno, en cuanto a motores de búsqueda, ustedes van a darse cuenta que el motor de búsqueda del Google es el más popular y el más utilizado del mundo entero, ¿no? Imagínense, mantiene un dominio del 95.4% a nivel de búsquedas globales. O sea, es un monopolio increíble, ¿no? Además que es un motor de búsqueda muy fácil y sencillo de localizar, ¿no? Es decir, los otros motores de búsqueda tienen una incidencia mínima, ¿no? Y hoy creo que ustedes comparten que Google es uno de los motores de búsqueda más importantes y populares del mundo entero, ¿no?
En redes sociales, ustedes van a ir viendo que Facebook es una red social mucho más grande utilizada para compartir contenido personal y profesional, hay que tener en cuenta. Instagram también para compartir fotos y videos, ¿no es cierto? Twitter también usada para noticias, microblogging, lo que se llama, y discusiones en tiempo real, por ejemplo. TikTok, ¿no es cierto? Que hoy en día está muy buena. Plataforma de videos cortos, especialmente popular entre los jóvenes, ¿no? Y LinkedIn, esta es una red social orientada al uso empresarial. Y ustedes deberían, por ejemplo, seguir utilizar LinkedIn, ¿cierto? Esta red en donde se encuentran básicamente el mundo de los negocios y el empleo. Usted puede ofertar su currículum vitae para trabajar, ¿no? Entonces ahí tiene su perfil profesional y además usted va a encontrar los mejores eventos nacionales e internacionales de empresas, ¿no? Entonces es una empresa, es un portal muy bueno en LinkedIn para que ustedes puedan usar como plataformas de trabajo, ¿sí? Los blogs. Sí, básicamente un blog viene a ser una bitácora, que viene a ser un sitio web, que periódicamente se recopila cronológicamente información. Sí, el blog es uno de los sitios más utilizados hoy en día por los jóvenes y ciertas empresas que pueden utilizar para crear su propio blog, ¿no? Su propio blog para la empresa, donde va publicando información en texto, sonido, video, animación, imagen, van publicando su empresa de manera cronológica. Entonces, semanas, día tras día, va a irse apareciendo como el Facebook, ¿no? Como el Facebook se va publicando noticias, de igual manera el blog va publicando información relevante de la empresa, ¿no? Entonces pueden tener un blog personalizado, entonces las empresas están utilizando. ¿En qué herramientas podemos nosotros utilizar un blog? Básicamente en Bloggers, WordPress. WordPress también son plataformas que nos permiten crear blogs de manera fácil y sencilla. En 4 pasos se puede crear tranquilamente un blog y personalizarle el blog de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? En cuanto a las plataformas de mensajería, ¿no es cierto? WhatsApp es la plataforma más utilizada a nivel mundial para mensajes en tiempo real y videos, conferencias, llamémoslo así. Otras herramientas similar está el Telegram, ¿no? Es una plataforma que tiene un nivel de privacidad mucho más específico y sobre todo es gratuito, ¿no? Y el Messenger de Facebook también, que es una extensión propia para generar mensajes eh, de mensajería, ¿no? En cuanto a plataformas de video, ustedes van a ver que YouTube es el canal más utilizado para ver videos y compartirlos, ¿no? Y lo mismo Vimeo. Vimeo también es otro de las plataformas que tienen un alto nivel hoy en día, que le está ya teniendo una popularidad, haciéndole la competencia fuerte a YouTube, ¿no? Básicamente una alternativa para profesionales y artistas, sobre todo de YouTube, ¿no? Con Vimeo, ¿sí? En cuanto a modelos de empresas y negocios, ustedes van a darse cuenta que Amazon viene a ser la primera plataforma de comercio electrónico más grande del mundo, ¿no? Ya estudiaremos más adelante Amazon como un ejemplo, un caso práctico, pero Amazon hoy en día es un caso de éxito en cuanto a comercio electrónico, ¿no? Luego le sigue eBay, ¿no es cierto? También que es una plataforma para hacer subastas, compra-venta de productos y servicios usados y nuevos en el mundo entero, ¿no? Y tenemos también Alibaba, ¿no es cierto? Que es la plataforma líder en el mercado de comercio al por mayor, especialmente en China, ¿no? Entonces, miren, Alibaba, ustedes pueden encontrar productos y servicios de manera mucho más fácil y al por mayor con la plataforma Alibaba. Entonces, son las 3 plataformas de gran impacto que tienen hoy en el mundo de los negocios, ¿no? Creo que ustedes sí conocen ese tema, ¿no? Matías, ¿has hecho alguna transacción con Amazon tú? Solo he explorado las opciones, Ya, no me he atrevido a darle la confianza, no sé, es como que todavía hay ese riesgo, pero claro que se puede comprar y es ya. súper bueno porque podemos traer cosas de otros países. Claro, aquí en el Ecuador existe Mercado Libre, ¿no? Mercado Libre también es otra plataforma que se tiene para vender productos y servicios a través de aquí en Ecuador, ¿no? Aquí en Ecuador y el mundo entero también ustedes pueden utilizar esa plataforma, ¿no? Mercado Libre, ¿sí? Bien, en cuanto a plataformas educativas, aquí quiero comentarles a ustedes en el mundo del negocio empresarial, hoy surgen unas plataformas educativas para entrenar a su personal. La capacitación es un éxito de las empresas, ¿no? Antes las empresas tenían que invertir una gran cantidad de dinero para especializar a su talento humano de las empresas. Hoy lo están haciendo a través de los MOOCs. Los MOOCs son cursos masivos abiertos en línea, cursos masivos abiertos en línea, es decir, son plataformas que se inscriben.
300.000 personas para un curso, imagínate, 300.000 personas para un curso, ¿no? 300.000 personas para un curso, ¿sí? Entonces, dentro de las más destacadas tenemos a Coursera. Coursera ofrece cursos en línea de importantes universidades a nivel mundial, ¿no? Otra es edX también, depende, y también tenemos Miriada, también tenemos OpenEDX, que son otras plataformas que permiten básicamente inscribirme y yo seguir un curso totalmente en línea. El modelo de aprendizaje es un modelo automático. Utiliza el conectivismo como una teoría de aprendizaje, ¿no? El conectivismo. Recuerden que el conectivismo hoy es una teoría. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una era de conexiones, ¿cierto? Y hoy el estudiante, ¿qué es lo que hace? Se conecta a un nodo de información, que es una página web, ¿sí? Y a través de la página de información, ellos tienen acceso y construyen su conocimiento. O asimismo un video, por ejemplo, un canal, un tutorial, ¿no es cierto? Se conectan y generan un aprendizaje automático, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, estamos hablando de un modelo conectivista, ¿no? Entonces, la teoría del aprendizaje que utiliza básicamente los cursos masivos en línea es la teoría del conectivismo de George Siemens, ¿no? George Siemens es uno de los exponentes en el caso de esta teoría, ¿no? El tema del conectivismo, ¿no? Y también tenemos otros tipos de plataformas de entretenimiento. Ustedes van a ver que tenemos las dos plataformas más populares, este dato es Netflix y Spotify, ¿no? Son plataformas que básicamente son plataformas para películas en un caso y el otro caso para música, ¿no? Son plataformas que tienen un modelo de negocio exitoso a nivel mundial, ¿no? En cuanto a plataformas de almacenamiento en la nube, creo que ustedes van a compartir, ahí tenemos Google Drive, Dropbox, OneDrive, y hay otros tipos de plataformas gratuitas que nos podemos nosotros hacer uso para gestionar la información o almacenar la información. Ahora todo en nube. Recuerden que hoy estamos viviendo la computación en nube, tanto en almacenamiento como en la ejecución de aplicaciones, ¿no? En la nube directamente, es decir, ya no necesitamos instalar ninguna software o aplicación en mi computadora. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna pregunta de estas conferencias del día de hoy, Matías? No, en que todo claro, está súper bien la info. Ya. Nunca le falte el en la mesa. No va a haber necesito o es más. Bien, entonces hasta ahí vamos a terminar la clase, queridos estudiantes. ¿Listo, Matías? Listo, Inge, muchas gracias. Ya. Entonces, Estuvo no, nos vemos el día de mañana en la siguiente conferencia, ¿no? listo, Inge. Ya. Muchas gracias, que pasó muy bien. Pasen bien.